Por su parte, Estados Unidos contabilizó más de 77.000 nuevos casos, la peor cifra en solo un día desde el comienzo de la pandemia. El número de muertos en 24 horas fue de casi 1.000 y de esta forma el país suma 3.600.000 contagios y más de 138.000 fallecimientos. En este contexto, los medios revelaron un documento secreto de la Casa Blanca que muestra a 18 estados del país en la zona roja de COVID-19. Reportan que el escrito sugiere que estos territorios deberían recurrir a medidas de prevención más estrictas. Sin embargo, Donald Trump aboga por la reapertura completa de los centros educativos. Según el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, cuyas desavenencias con la administración Trump han aumentado en los últimos días son importantes, el rebrote, aseguró, se debe al desconfinamiento apresurado. Lo anunció en una entrevista con el fundador de Facebook. Hubo algunos estados que cuando miras cuáles fueron las pautas para la apertura, los puntos de control que tienes que superar antes de pasar a la siguiente fase, algunos fueron demasiado rápido y se lo saltaron. Eso, como dije en discursos anteriores, es una receta para meterse en problemas. No obstante, hay personas que sacan provecho de la crisis sanitaria. Un residente de Los Ángeles ha sido detenido tras obtener unos 9 millones de dólares de los fondos de alivio por la pandemia. Se reporta que usó parte del dinero para apostar en Las Vegas. El acusado presentó varias solicitudes fraudulentas de préstamos en el marco del Programa Federal de Ayuda a Compañías. Mientras, en Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal del país advirtió de que Jair Bolsonaro podría, atención, ser juzgado en la Corte Penal Internacional por su manejo de la crisis sanitaria. Esta corte ya tiene registrada una demanda contra el mandatario presentada por el partido del excandidato presidencial Ciro Gómez. Otro país que ha registrado su mayor pico de contagios es Bolivia, al reportar casi 2.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, para sumar un total de 54.000. A su vez, el gobierno cubano aprobó cambios económicos para enfrentar la crisis mundial provocada por la enfermedad. Oliver Zamora Oria nos trae los detalles. Las medidas buscan dinamizar a la economía cubana en un contexto en el que se vislumbra una fuerte crisis económica internacional debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19 y también en un contexto en el que se ha recrudecido el bloqueo estadounidense contra la isla. Entre los puntos más notables está impulsar el desarrollo agrícola de la isla para lograr una mayor soberanía alimentaria, potenciar también la industria nacional para sustituir importaciones. Se habla también de encadenar aún más el sector estatal con el sector privado, agilizar también todos los procesos para la inversión extranjera directa y también buscar mecanismos para captar una mayor cantidad de remesas desde el exterior. Se hablan de medidas realmente trascendentales para el modelo económico cubano. Por ejemplo, se habla de darle una mayor autonomía de gestión a la empresa estatal socialista. Se habla también ya de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. Se habla también de la posibilidad de que estas empresas privadas puedan exportar e importar. Incluso se le quita el 10% de gravamen que sufría el dólar estadounidense, una medida que se tomó por el gobierno debido a las dificultades que tiene Cuba para operar en esta moneda, y también se anunció de que se están dando los últimos pasos ya para la unificación monetaria. Mientras comentaba estas medidas en este programa de televisión, el viceprimer ministro y también titular de Economía, Alejandro Gil, recordaba las difíciles condiciones actuales en las que Cuba da estos pasos. Y estamos enfrentando una pérdida de ingresos en divisa que tiene el país sostenida por ya un periodo relativamente prolongado de tiempo con el tema del turismo, otros ingresos por exportaciones que también están afectados, hay disminución de la demanda de mercados internacionales, algunos productos tradicionales que nosotros exportamos. Y uno de los momentos más esperados de este programa de televisión en el que se anunciaron algunas de estas medidas fue un video del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. El mandatario hacía referencia a la trascendencia de muchas de estas medidas, a la situación que vive día tras día la economía cubana, pero hacía énfasis también en la manipulación mediática en las redes sociales y en los grandes medios de comunicación que es objeto la realidad política cubana. Decía el mandatario que era necesaria una estrategia de comunicación para enfrentar estas matrices, para explicar
explicarle al pueblo todas las medidas que se implementarán en lo adelante, y también recordaba de que todas estas medidas forman parte de una estrategia ya aprobada por el pueblo en consultas populares, por el gobierno y por el Partido Comunista de Cuba, que son inevitablemente necesarias implementar ya. En todas hay oportunidades y riesgos que debemos identificar con la voluntad de corregir de inmediato todas las posibles distorsiones. El peor riesgo estaría en no cambiar, en no transformar y en perder la confianza y el apoyo popular. Cuando comenzó la pandemia en la isla, el gobierno diseñó una gran estrategia con dos partes. Una primera parte para enfrentar la COVID-19 y una segunda parte es esta precisamente, que es para enfrentar los retos económicos, la mayor preocupación, por decir, que tienen los cubanos y el propio gobierno de la isla. Se ha hecho referencia y es un mensaje que ha quedado claro por parte del gobierno de que si bien hay medidas que benefician directamente a un sector de la población, es una medida o son medidas que se toman para dinamizar la economía cubana en un país con un gobierno socialista que no dejará desamparado a ninguno de sus ciudadanos.